¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a esta mesa de martes de Debate 22. 3 de cada 4 cultivos de frutas o semillas que se producen para consumo humano dependen de las abejas y otros polinizadores. Sin embargo, las abejas están cada vez más amenazadas por los efectos de la actividad humana. Para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que están expuestos y su contribución al desarrollo sostenible, las Naciones Unidas ha declarado el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas. Pero el pasado 22 de marzo, en San Francisco Suctuc, Campeche, los apicultores mayas encontraron millones de abejas muertas junto a sus colmenas, como si se tratara de un exterminio. Habían matado en una sola noche a 3,650 colmenas. Para hablar de este importante tema, saludo hoy a Lady Pech, quien es miembro de la Alianza Maya por las Abejas y también mejor conocida como la guardiana de las abejas. Lady Pech, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y también en esta noche tenemos a Remy Van Damme, investigador en ecología de abejas del Colegio de la Frontera Sur. Remy, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Empezaría preguntándote, Lady Pech, si me lo permites, ¿qué importancia tienen las abejas para nosotros, para nuestro ecosistema? Pues muy buenas tardes. Pues las abejas ancestralmente, al menos para los mayas, para nuestras comunidades, para nuestro territorio, pues son, digamos, un elemento muy importante, porque tenemos una relación y una interacción ancestral con las abejas. Y creo que esto es algo muy importante porque en la península de Yucatán, las comunidades mayas, nosotros dependemos de las abejas. Dependemos por toda esta relación de la importancia de la polinización que tienen las abejas en nuestros territorios, de nuestras especies nativas que tenemos, pero también dependemos mucho de la producción de miel. Las familias campesinas, más de 20,000 familias campesinas, dependemos de esta actividad por el ingreso que nos genera la producción de miel. Pero también nos da un sentido de pertenencia a nuestro territorio. Al tener a nuestras abejas, pues nos garantiza nuestra producción, nuestra polinización de nuestros alimentos. Entonces, creo que es importante entender que las abejas tienen una función importante en nuestras comunidades, en nuestra selva, en nuestros montes, en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra cultura. Entonces, con esta es una razón, como una forma de que nosotros miramos y entendemos que las abejas, sin abejas, pues no tendríamos sentido, no tendríamos este sentido de pertenencia a nuestro territorio. Con esto que nos dice Lady Pech, mi querido Remy Van Damme, yo te preguntaría, ¿cuántos tipos de abejas diferentes hay en nuestro país? ¿Cuál es su historia un poco? Porque sé que hay algunas abejas que pican y otras que no, y son animales que incluso hay muchos mitos al respecto. Y en general, cuando hablamos de abejas, siempre pensamos en las abejas que producen miel, las abejas que pican, las abejas de los apicultores, y estas son muy importantes porque de ellas viven 40,000 familias en el país, ¿no? Estas abejas se llaman Apis mellifera y son exóticas, fueron introducidas a México hace 300 años, ¿no? Pero hay muchas especies de abejas nativas del país. Más o menos actualmente conocemos un poco más de 2,000 especies de abejas nativas de México. A nivel mundial estamos hablando de 20 a 25,000 especies de abejas. 2,000 en México significa 10% de la diversidad mundial de abejas las tenemos en el país, lo cual es mucho. Entonces, pues abejas hay muchas. Las abejas sin aguijón son muy conocidas, son las que manejan pues los pueblos prehispánicos, bueno, las culturas indígenas en el país. Desde la época prehispánica, ¿no? La melipona, que se llama en la península de Yucatán Xunamcap, Escapotrilona mexicana, que en la Sierra Norte de Puebla se llama Piscitnecmer. Y bueno, eso es el grupo de las abejas sin aguijón, son importantes porque también de estas se produce miel. Pero de las otras, pues casi 2,000 especies de abejas, hay que considerar que un 80%, 90% más o menos son abejas solitarias que no viven en colonias, no viven en panales.
viven solitas, viven en las paredes, en los árboles secos, viven en el suelo. Y todas esas abejas son muy importantes también, no tanto porque produzcan miel, sino porque polinizan. Cuando llevan polen de una flor a la otra, permiten la fecundación de las flores, y eso permite pues, la conservación de la biodiversidad en estado silvestre, pero también polinizan los cultivos y las abejas contribuyen a la producción de alimentos, ¿no? Efectivamente, para alimentarnos dependemos en gran parte de estas abejas por su trabajo de polinización. Les contribuyen realmente a la soberanía alimentaria y a la seguridad alimentaria a nivel nacional. En ese sentido, mi querida Lady Pech, tú que has estado como apicultora en esas comunidades mayas, apoyando, viviendo también pues de las abejas, de la producción de miel, ¿qué tanto le han aprendido a las abejas? Bueno, pues creo que las abejas han estado, como mencioné en un principio, en nuestro territorio, hemos interactuado con ellas, están día a día presentes en nuestras vidas. Entonces yo creo que es algo muy importante, que el aprendizaje es ver cómo las abejas contribuyen a esta conservación, contribuyen al cuidado de nuestro medio ambiente, contribuye al cuidado de nuestra soberanía alimentaria, contribuye. Y creo que es esto lo que nos ha podido ver, nos ha podido entender, como la importancia de que sin abejas, por ejemplo, pues estamos mirando pues, que vamos a tener una crisis, por ejemplo, en el tema de la alimentación, pero también en el tema social, económico, las comunidades, yo dije desde un principio, las comunidades vivimos 100% casi de la apicultura, las comunidades mayas en la península de Yucatán, es nuestra actividad principal. Entonces, una de las cosas que hemos visto y aprendido con el caso de poder interactuar con nuestras abejas, de vivir con nuestras abejas, es que las abejas no hacen daño, las abejas cuidan, las abejas conservan, las abejas nos dan este servicio, como menciona Remy, el servicio de esta polinización, el servicio, y que no nos cuesta. No nos cuesta a nosotros, a las personas. Sin embargo, en esto de que las abejas contribuyen, pues no son valoradas. No se mire, no se reconoce esta aportación importante que tienen nuestras abejas. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo abejas meliponas. Y yo pues estoy mirando cómo la abejita cada día pues se va muriendo, van desapareciendo debido a este problema que estamos enfrentando en Jopelchen, en mi municipio, en la península, con el tema de la agroindustria, de los plaguicidas altamente peligrosos que están matando a miles y millones de abejas. Por supuesto. Y justamente Lady, si me lo permites, me gustaría entrar ahorita que lo mencionas a este tema también contigo y con Remy, que fue que el pasado 22 de marzo se dio uno de los mayores exterminios de abejas. Sin embargo, bueno, pues hasta ahora las autoridades han tomado algunas medidas, vamos a platicar de ellas, pero el caso de la muerte, Remy, de 3,000 colmenas, estamos hablando, o más de 3,000 colmenas, estamos hablando de millones de abejas, deja un saldo muy negativo en muchos sentidos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y el 22 de marzo pasado, los apicultores, cuando fueron a sus apiarios, pues encontraron muchas abejas muertas o moribundas en los apiarios, cuando el día anterior habían ido a los apiarios y las colmenas estaban bien, ¿no? Entonces, bueno, eso en general, los apicultores, los que trabajamos en el tema, sabemos que eso naturalmente no pasa, nunca se mueren las abejas de manera repentina, ¿no? A veces se pueden morir lentamente, pueden las colmenas no crecer cuando falta floración por diferentes condiciones, pero una muerte así repentina pues nunca pasa, ¿no? Entonces, luego se sospechó que pudiera ser una intoxicación por insecticidas, y entonces pues, entre apicultores y académicos pues, nos movilizamos para ir al día siguiente temprano a los apiarios a tomar fotos, a tomar videos y sobre todo tomar muestras de abejas muertas. Estas muestras se tomaron, se congelaron, se mandaron a analizar y resultó que en todas las muestras se encontraron residuos de fipronil. El fipronil es un insecticida que se utiliza pues, comúnmente en agricultura, que no se debería utilizar en tiempo de floración de los cultivos.
Pero en este caso parece que se aplicó el fipronil en un rancho, en un cultivo, y un día de viento, entonces por el mismo viento el insecticida se fue moviendo y llegó a los apiarios hasta distancias de hasta 8 kilómetros, ¿no? Entonces de esto han muerto las abejas. Entonces a partir de ahí, en los siguientes días se hizo un levantamiento de información gracias a los apicultores. Y finalmente llegamos a un número de 80 apicultores afectados, más o menos 3.300 colmenas de abejas muertas, lo cual es muchísimo. Muchísimo, sí. Entonces, 80 apicultores que realmente perdieron su fuente de ingreso de un día para el otro, ¿no? Significa para ellos que este año no van a tener cosecha de miel. Si quieren seguir en la apicultura, tienen que comprar enjambres para volver a poblar sus colmenas. Entonces, pues es realmente un daño muy grande. Como respuesta a esto que les estamos platicando con Remy de la muerte de estas 3.650 colmenas, el 9 de junio un juez, tras esta muerte devastadora, dictaminó que las actividades que han generado la muerte de las abejas y afectaciones ambientales en esta región de Jopelchen, como el uso indiscriminado de plaguicidas, tendrá que detenerse. ¿Se está cumpliendo esto o no? Porque hay afectaciones severas al medio ambiente y, por supuesto, a las familias, o apicultores que viven de esto. A ver, platícanos del tema, Lady Pech, por favor. Pues, en realidad, yo creo que desde el 2015 que nosotros, en las comunidades mayas, ganamos una sentencia en la Suprema Corte justo por el tema de la prohibición de la siembra de soya transgénico, y hasta el día de hoy, pues esto sigue, y sigue creciendo la franja agrícola con el maíz transgénico, sorgo y todo el tema de la hortaliza. Esto ha incrementado el uso de plaguicidas. Todo esto que está sucediendo es ilegal hasta el día de hoy. Ha habido una omisión de parte de las autoridades, no han podido cumplir la sentencia, no han podido cumplir, digamos, esta parte de la orden judicial del juez. El 19 de mayo nosotros volvimos a ampararnos contra esta omisión de las autoridades, de responsabilidad de las autoridades, y efectivamente el juez volvió a admitir y a reconocer que, pues sí, que las autoridades pues han omitido su responsabilidad. Pues creo que hasta el día de hoy hay algunas acciones que se están haciendo, pero no son acciones suficientes. Creo que dado a la crisis, a la situación en la que nos encontramos, es urgente, es necesario tomar decisiones, digamos, más contundentes. Se están haciendo algunas acciones, pero no son suficientes. Necesitamos acciones normativas, legales, que realmente garanticen, que pueda garantizar que las abejas no se sigan muriendo. Como por ejemplo, hay que parar la deforestación. El día de hoy aún se sigue deforestando, aún se sigue sembrando maíz y soya transgénica, se sigue fumigando, aunque todo esto está prohibido. Hay sentencias, hay órdenes judiciales que dicen que esto no es posible, no se puede seguir haciendo estas actividades, y hasta el día de hoy lo tenemos. Por ejemplo, en la última, por ejemplo, tuvimos escuchamos al señor presidente en la mañanera cuando decía, le estaba diciendo a los menonitas que por favor no caigan en una confrontación legal. Y creo que esto no es una confrontación legal, sino de que esto ya es una orden judicial. Ya esto que no se puede continuar. Y creo que esto es lo que no se ha podido entender. No se ha podido concebir, no puede decir, no, es que pídale, por favor, no, es que ya no lo pueden seguir haciendo. Es que ellos sí tienen que cumplir. Y creo que esto, lo que hoy en día las comunidades en Jopelchen, nuestro amparo, eso demanda. Que se cumplan todas esas demandas, esas órdenes judiciales que ya se tienen de parte de las autoridades, y que por favor lo puedan continuar, lo puedan atender en una urgencia, pero con acciones y decisiones más contundentes. Por supuesto. Vamos a hacer una pausa, si me lo permiten, para regresar y seguir platicando. Y a ver, Remy Van Damme, regresando a la pausa, nos puedas platicar un poco si estos plaguicidas que se utilizan en esta región maya y que están causando la muerte de muchísimas abejas, no eran ocupados antes, o sea, hay solución. Y por otro lado, son cosas que pasan en todo el mundo, ese tipo de plaguicidas también son aceptados en otros países. ¿Les parece si lo platicamos después de una pausa?
Estamos hablando de las abejas, de estos grandes polinizadores, el beneficio que tienen para muchas familias que viven como apicultores y, por supuesto, para el medio ambiente. Ya volvemos. Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. El Senado de la República convoca al reconocimiento Dr. Jesús Cumate Rodríguez. Las propuestas deben hacerlas organizaciones sociales y académicas o instituciones públicas hasta el 31 de agosto del 2023. El premio está dirigido a médicas y médicos de reconocida trayectoria, prestigio y contribuciones en el ámbito de la salud. Consulta www.premiojesuscumaterodriguez.senado.gov.mx. Senado de la República, 65ª Legislatura. Estamos hablando de la importancia de las abejas y del hecho de que el pasado 22 de marzo murieron en Campeche 3.650 colmenas con millones de abejas, afectando a los apicultores y, por supuesto, al ecosistema, como los grandes polinizadores que son estos maravillosos animales. Platico también con Remy Vandame y con Lady Pech, que ya habíamos platicado con ustedes en el primer bloque. Remy, decíamos que después de la pausa nos platicaras, después del diagnóstico de que por qué murieron tantas abejas el pasado 22 de marzo, si esto es un hecho aislado, han estado muriendo así, si este tipo de plaguicidas que se acusa están matando a las abejas están prohibidos o no en otros países, y qué está pasando justamente con las cosas que amenazan pues la vida de las colmenas. Y bueno, el caso del cual hablamos en Operación a finales de marzo es fuerte porque es grande, ¿no? Estamos hablando de miles de colmenas, es mucho, pero para nada es un caso aislado. Esos casos ocurren más o menos seguido. En la península, en los últimos 10 años, tenemos registrado al menos 10 o 20 eventos de intoxicación masiva. En otras partes del país ha pasado, en Sinaloa, en Coahuila, se han señalado casos de intoxicación grande. Y en otros países también, en Estados Unidos, en Europa, ya ha habido mucha documentación de esto. ¿Por qué pasa esto? Porque en la agricultura se están utilizando insecticidas cada vez más tóxicos y ya se ha vuelto casi inevitable que las abejas estén expuestas a estos insecticidas, ¿no? Un poco, yo diría, hay algunos de estos insecticidas que se clasifican como altamente peligrosos para las abejas porque sabemos que generan mucho daño, y en particular el fipronil, que es el que estuvo involucrado recientemente, pero también los que pertenecen a la familia de los neonicotinoides, ¿no? Incluso yo mencionaría que en Europa el fipronil y los neonicotinoides están prohibidos por su uso desde el año 2018, justamente por su toxicidad para las abejas. Y sin embargo, los países europeos siguen produciendo y exportando estos plaguicidas, incluyendo exportando aquí a México, ¿no? Entonces, bueno, estamos en una situación donde aquí se importan y se utilizan plaguicidas producidos en Europa, en países donde no está permitido su uso por su toxicidad para las abejas. Y un poco con base en eso, pues tanto académicos como apicultores estamos solicitando que a la COFEPRIS y bueno, a diferentes instituciones del gobierno federal, que también se prohíba el uso de estos insecticidas por su toxicidad para las abejas. De alguna manera, los apicultores están haciendo una labor muy valiosa para la sociedad, que es llamar la atención, que es llamar la alarma y decir, ojo, nuestras abejas están mal.
por estos insecticidas, y estos insecticidas están haciendo mucho daño, porque cuando las abejas de los apicultores se mueren, no solo estas se mueren, también todas las abejas nativas silvestres se mueren, también todos los insectos se mueren, hay afectación para la biodiversidad en general, para aves, para anfibios, bueno, para muchos grupos biológicos, ¿no? Pero los apicultores finalmente solo son los que nos llaman la atención y nos dicen, cuidado, vamos muy mal, y entonces es tiempo de actuar. Por supuesto. Lady Peche, el objetivo principal, lo decía un poco Remy, pues es proteger a las abejas y a otros polinizadores que también son importantes para que puedan seguir contribuyendo de forma significativa a resolver incluso problemas relacionados con el suministro de alimentos en México y en el mundo, y acabar también, tiene un objetivo importante con el hambre en países en vías de desarrollo. Así de importantes son las abejas. Creo que nosotros como comunidades mayas tenemos como en el entendido que la producción de alimentos, pues sí se debe a las abejas. Y creo que este modelo de agricultura a gran escala lo que ha mostrado es una pobreza, al menos decir, la reducción de la diversidad de alimentos, de la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque producir monocultivos a gran escala significa pues, que no puedo yo hacer mi milpa, por ejemplo. No puedo producir mis alimentos porque el uso de estos venenos están acabando con mis abejas. Claro. Entonces yo creo que eso es como poder entender esta desigualdad de derechos a la soberanía alimentaria. Entonces, decir, para mí la soberanía alimentaria es que yo pueda producir mis propios alimentos y que mis abejas puedan participar, puedan contribuir en esta producción. Y sin embargo, eso no es lo que está sucediendo el día de hoy. Y sin embargo estamos mirando cómo mucha de nuestra diversidad alimentaria se ha venido disminuyendo por esta forma de producir alimentos a gran escala. Y también esto me permito relacionarlo como es muy importante que nuestros territorios también lo estamos, digamos, contribuye también las abejitas al cuidado de nuestra salud, porque nuestras plantas medicinales que nosotros hasta el día de hoy usamos, estas plantas medicinales se están acabando con esa deforestación, están muriendo las abejas que polinizan nuestras plantas medicinales, están contaminando el agua que nosotros estamos consumiendo. Por lo consiguiente, pues nosotros sí tenemos un problema ambiental muy grave, una crisis muy grave. Entonces yo creo que esto es lo que se tiene que entender y se tiene que mirar, es decir, ¿cómo van a garantizar la soberanía alimentaria si están matando y acabando con las abejas de los pueblos, de las comunidades indígenas? En este caso, por ejemplo, las meliponas, que cumplen cierta función en la polinización de ciertas especies de semillas nativas. Y si eso yo ya no lo tengo, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, claro, yo creo que esto es lo que hay que mirar y hay que entender. Por supuesto. Remy, ¿están las abejas, de lo que nos platica Lady, de los eventos que hemos visto, en peligro de extinción o pudieran estar? ¿Y qué implicaciones tendría esto? Sí, las abejas cumplen, bueno, aparte de que son parte de la naturaleza y intrínsecamente tienen un valor alto, tienen una función ecológica esencial que es polinizar, cuando llevan polen de una flor a la otra y permiten la reproducción de las plantas y la producción de alimentos, ¿no? Entonces, cuando las abejas están en riesgo, pues hay diferentes niveles de problema. Uno es para nosotros como seres humanos, como humanidad. Hemos calculado en el país que más o menos 20 a 25% de los alimentos que se producen en la agricultura dependen de la polinización por abejas. Es decir, si perdemos abejas, perdemos un 25% de la producción de alimentos. Entonces está en riesgo la seguridad alimentaria a nivel nacional. Y sobre ciertos cultivos, pues es todavía más importante, ¿no? Si hablamos del aguacate, hablamos de 65%. Si hablamos de las calabazas, estamos hablando de 95% de la cosecha que depende de las abejas. Entonces, que las abejas estén en riesgo nos pone en riesgo a todos nosotros porque ya no habrá suficiente alimento para todos, ¿no?
Pero luego es también un riesgo a nivel ecológico, porque las abejas al polinizar las plantas silvestres, pues contribuyen a que estas plantas se reproduzcan, que a los ecosistemas se mantengan en equilibrio funcional, ¿no? Entonces, abejas significa tener ecosistemas que ya van a estar en desbalance, ciertas especies que se van a ir extinguiendo poco a poco, ¿no? Esos son un poco los riesgos de perder abejas. Y entonces un poco los apicultores nos llaman la atención ahí. Y bueno, un poco retomando lo que comentaba Lady, yo diría pues hay 3 grandes problemas que estamos viendo en el país, que uno son los insecticidas que matan directamente a las abejas, el otro, lo comentó Lady, la deforestación para sembrar monocultivos de soya, de sandía, de maíz, etcétera, que también ponen en riesgo las abejas. Y bueno, un poco de paso, parte de esos monocultivos son soya transgénica, maíz transgénico, que están prohibidos en el país y que se siguen cultivando en grandes escalas, ¿no? Claro. Entonces, podemos un poco resumir diciendo las prácticas de la agricultura intensiva, de la agricultura industrial, en particular a través de monocultivos y uso de insecticidas, están poniendo en riesgo las abejas y por lo consiguiente nos están poniendo en riesgo a nosotros. Yo creo que con eso definitivamente nos quedamos, Remy, es un mensaje muy claro. Lady Pech, me gustaría cerrar contigo. Creo que cómo te llama incluso la gente, los apicultores, como la guardiana de las abejas, deja mucho que decir de todo este trabajo que has realizado a través de los años. ¿Cómo podemos cuidar todos a las abejas y contribuir, no solamente en Campeche, sino en distintas partes del territorio mexicano, a su cuidado? Se hablaba por ahí del consumo incluso responsable de la miel y de miel orgánica certificada. A ver, danos algunos consejos para involucrarnos todos en este tema. Creo que es muy importante, primero, por ejemplo, los alimentos. Yo me voy a pasar en los alimentos, la producción de alimentos y el consumo. Entonces, yo creo que ahorita estamos en un momento realmente de tener conciencia de la producción de los alimentos y qué le está pasando a esos lugares, esos territorios donde se está produciendo estos alimentos y qué costo se está pagando para la producción de estos alimentos. Creo que sí es importante preguntarnos cómo se producen los alimentos, cuánto tiempo más podría sostener esta producción a gran escala, esta producción masiva, cuánto tiempo más se puede sostener. Porque creo que eso es lo que es muy importante, entender y reflexionar un poco, porque esto va a una carrera muy rápida, pero sin embargo va a llegar un momento que esto va a terminar. Se va a acabar, el riesgo lo acaba de decir Remy, no tenemos abejas, ya las comunidades, los pueblos estamos ya sufriendo el daño de esta producción a gran escala, esta forma de producir alimentos. Yo creo que es importante, primero, garantizar la producción de alimentos y garantizarlo de una manera sustentable. Es decir, si no tenemos esa conciencia, entonces se va a terminar. Y realmente, entonces, ¿cómo vamos a comer? Entonces, ¿cómo nos vamos a alimentar? Porque ya nuestro planeta, ya no tenemos bosques, tenemos una crisis ambiental muy fuerte, sequías muy fuertes, el agua en el caso de la península de Yucatán tenemos un solo acuífero, y que ese acuífero está siendo ahorita utilizado por la industria para el riego de estos grandes monocultivos, esas extensiones enormes que nos estamos encontrando. Entonces, creo que sí tenemos que preguntarnos, somos parte de este planeta, queremos estar aquí, entonces sí tenemos que tener conciencia y tenemos que contribuir, preguntar lo que estamos haciendo. No es hacerlo las abejas, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. El daño, por supuesto. Muy bien. Nosotros mismos. Bueno, pues ahí está, se nos acaba el tiempo, por supuesto nunca es tiempo suficiente, pero queremos con este programa visibilizar lo que está sucediendo en Campeche, el daño que hay y la importancia de las abejas para todos nosotros. Lady Pech, muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad te agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias. Remy Van Damme, muchísimas gracias también por habernos acompañado y pues invitar a la gente a través de nuestras redes sociales a cuidar, por supuesto, también de las abejas. Soy Gaby Tlaseca, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana.